Tú antes me dijiste que no te gustó tanto los Estados Unidos que pensabas. ¿Es así? Sí, en mi primer año, creo que a los 6 meses yo ya quería regresarme a México. Esto es Ricardo. En esta tercera parte de nuestra charla, nosotros hablamos de qué tan difícil es ir a la escuela cuando no sabes hablar bien el inglés. Y cómo Ricardo, después de presentaciones que le daban miedo, chicas que no le entendieron, finalmente consiguió el dominio del inglés. Sin más, acompáñame mientras yo aprendo el español, una conversación a la vez. Comparten y comenten, 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 comparten. ¡Comenten! Creo que los dos factores por los cuales no me gustaba, Ajá. pues era porque, como te comentaba, mi estilo de vida solamente era trabajar y casa. Sí. Para mí la diversión era los fines de semana ir con mis papás, ir a comprar las cosas del mercado. Eso era la única diversión que yo tenía en la semana. Porque mis papás no me dejaban salir, no me dejaban salir a mí solo. Y pues aparte, como te comenté, pues yo no tenía amistades de mi edad. Donde yo trabajaba, pues ya eran personas que tenían pues familia. Sí. Nunca conocí a alguien de mi edad hasta que yo entré a la high school. Bueno, yo entiendo, yo empatizo con eso, pero también al otro lado es bueno hacer relaciones con adultos. ¿Tú crees que hiciste amigos más adultos en Sí, esos sí ámbitos? tenía amistades que ya eran mayores que yo, Ajá. pero pues ellos tenían familia. Ellos no me iban a decir, vamos a ir a bailar este fin de semana, No, claro. o vamos a hacer senderismo. Ajá. Vamos a hacer senderismo. Porque ellos pues ya tenían familia, esposa, algo muy diferente. Ujú. Y los otros niños de tu edad estaban en los clubes, no sé, Exacto. después de la escuela, no fueron a trabajar. No, muchos de ellos pues se juntaban para jugar, para hacer otras cosas. Y pues el otro factor creo que fue realmente el idioma. Sí, porque apenas aprendías el inglés. Apenas aprendí el inglés y yo cuando estaba en México, yo tuve la oportunidad de aprender lo básico, pero a mí nunca me gustaba. ¿Por qué? Nunca. Creo que fue por la mentalidad de pensar que nunca lo iba a ocupar. Mm. Entonces yo lo que hacía para poder pasar mi clase de inglés, cada vez que teníamos examen, yo me sentaba al lado de una de mis mejores amigas. No. Entonces ella hacía su examen primero y ya después le daba yo el mío. Y ella hacía mis exámenes. Es decir, que hiciste trampa en los exámenes del inglés. Pero Wow. lo más curioso es de que en ocasiones yo sacaba mejor calificación en mi examen que ella. ¿En serio? Y ella se molestaba porque pues ella había hecho los dos exámenes. Sí, es solo que la segunda vez ya tenía más tiempo para pensar en lo. Exacto. Ok, eso es increíble. Entonces cuando pues yo estoy acá y al principio se me hacía, creo que yo al idioma no le daba todavía la importancia que debería de haberle dado, Ok. pero sí llegó en un punto donde yo me di cuenta que yo tenía que aprender el idioma, porque si no yo no iba a poder ni siquiera comunicarme bien en el trabajo. En mi trabajo había una persona que nos traducía.
Pero en ocasiones yo me daba cuenta que simplemente él no quería. Oh, Él sí. no quería ayudarte a traducir. Él también trabajaba ahí. Sí, Y él también trabajaba. su trabajo no era de intérprete, fue... Ok. No. ¿Y en qué trabajabas en el high school? Yo por mucho tiempo estuve trabajando en un car wash, en un lavado de autos. Ahí era donde yo trabajaba. Entonces, otra vez parece que en tu vida, en ese momento de tu vida, todo está alrededor del trabajo. Sí. Entonces, la decisión de empezar a tomar más en serio el inglés fue por causa del trabajo. Sí, sí. Creo que, fíjate que yo nunca lo había pensado de esa forma, nunca lo había analizado como me lo estás diciendo, Ajá. pero sí. Porque también en un trabajo donde estaban mis papás no hablaban tampoco el idioma. Y recuerdo que una de las encargadas, una manager, estábamos tratando de pedirle trabajo para mi hermana mayor. Pero no podíamos hacernos entender. Oh, ok. Y ahí también fue donde dije, wow, esto es un desastre si uno no sabe el idioma. Pero eso a mí sí llegó a un punto donde me frustraba. ¿Y ella, tu hermana, consiguió el trabajo o no? Creo que no. No por causa de la falta de Sí, comunicación. Exacto. Ah, ok. No es que ellos lo rechazaron, pero simplemente no entendieron Exacto. el pedido. Sí. Ah, ok. Yo me considero una persona perfeccionista. Ok. Yo también a veces. Y a mí me frustraba mucho que en ocasiones en las clases, en high school, hacían preguntas y yo sabía la respuesta, pero yo no podía hablar en inglés. Cuando yo llego acá a Estados Unidos, para mí McDonald's era la mejor comida que yo podía comer. Uf. Entonces, tú sabes que ahí, como los tienen por números, Ok. el combo 1, el combo 2. Ajá. Yo quiero el número 2 con chicken nuggets. Exacto. Yeah. No tenía que usar bastante inglés. Can I have number 1? Y ellos preguntaban que qué bebida. Era algo creo que muy básico. Ok, es verdad. Esa parte no sé, pues no, ya después de años acá no se me hacía tan difícil. Entonces, ¿qué te ha hecho el cambio? O sea, ¿cómo fuiste de no socializar en inglés y no tener mucho éxito en el inglés hasta poder realmente mejorar? Mejorar. En high school, ya no recuerdo exactamente cómo comencé a socializar con el que ahora todavía sigue siendo mi mejor amigo, que también se llama Benjamín. Oh, ya. Yeah. Pero él es de una parte de África que se llama Togo. Él no habla español. Entonces yo tenía que forzarme a hablar inglés, porque él hablaba inglés, pero él sí no se burlaba cuando yo intentaba hablar. Él en ocasiones pues sí me decía, no te entiendo, pero yo tenía que buscar la forma de que él me entendiera. Entonces eso me ayudó mucho. La otra parte fue cuando yo ya comienzo a ir a la universidad, o lo que le llaman aquí el college. En muchas de mis clases yo era el único latino. Ahí ya no había más latinos. Así que no había opción. Sí. Pero en ese momento ya hablabas bien el inglés, entonces. Ya cuando fuiste al college. Comenzaba a finalmente hablarlo.
Oh, pero yo todavía no podía hablar fluido. huh. Incluso en una clase que tuve de psicología, nos dan una tarea en grupo. Ok. Yo estaba súper espantado porque yo sabía que no me iba a tocar con ningún latino. Yo era el único latino en esa clase y la mayoría de ellos eran blancos. Eran blancos. Entonces, si yo hablaba, ellos ya saben que yo era el único que no sabía hablar bien inglés. Me junto con ellos y todos comienzan a hablar, pero es que incluso todavía había cosas que yo no entendía. Entonces, incluso del tanto miedo que yo tenía, el que yo sabía que mi inglés todavía no era bueno, yo fui y hablé con mi maestra de psicología y le dije que yo sufría de ataques de pánico porque yo no quería pasar al frente a hablar. Y ella me... ¿Mentiste? Sí, yo mentí. Y ella me dijo, no, es que no, dice, tienes que hacerlo. Wow. Entonces fui con otro compañero que yo conocía de la high school. Él yo no lo tenía en la clase, pero él también iba a la universidad. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo le haces tú para poder hablar al frente en inglés? Que tú preguntaste eso Sí. de tu compañero. Me dice, no te preocupes, dice, simplemente lo que tienes que hacer, escríbelo en una hoja y repítelo y repítelo y repítelo y pues llévate esas hojas contigo, dice, eso es lo que yo hago. Ok. Ok. Y eso mismo hice. Cuando ya me toca hablar frente a la clase, yo sentía que la cabeza a mí me explotaba, porque yo me escuchaba a mí mismo cómo era mi inglés de malo, pero yo no podía hablar, yo estaba leyendo todo lo de mí. Yo lo hice lo más rápido que yo pude y yo me fui a sentar. Pero creo que en la universidad fue donde finalmente, todavía ahí fue donde realmente yo me sentía muy forzado a aprender el idioma. Sí, no había otra. No había de otra. Sí. Especialmente porque yo no tenía el lujo de decir, bueno, si no paso la clase, bueno, no hay problema. Era porque a mí cada clase yo estaba pagando lo que le llaman out of state tuition. Es muy caro. Eso era carísimo para mí. Entonces yo no podía darme el lujo de fallar en una clase. Claro. Yo tenía que pasar con buenas notas. ¿Y qué notas sacaste en esa presentación? La verdad no recuerdo, ya ¿Fue una buena mucho. nota, tal vez? Creo que debe haber sido una C, una B. Ah, ok. Bueno, pasaste. Pero pasé. Yeah. Pasé. Eso es. Me gustaba mucho una niña en high school. Yo estaba en el 10 y ella estaba en el 12. Para mí se me hacía demasiado linda. Resulta que yo tuve una clase con una amiga de ella. Ajá. Pero esa amiga, ella sí hablaba un poquito español. Entonces un día de broma yo le dije, oye, me gusta mucho tu amiga. Ok, escríbele, y yo leyó tu carta. ¿En serio? Pero como yo no sabía hablar inglés, pues yo se la escribí y me puse a traducirla con un diccionario. Le mando la carta y ella me respondió. Sí me respondió y todo eso. Una ocasión yo salgo de mi clase y voy hacia el baño. Y me la encuentro en el pasillo. Ok. Wow. Pero yo no pude... No pudiste decir nada. No pude decir nada porque no podía hablar inglés. No. Pero sí, así, eso me pasó a mí en la high school. Wow. Entonces, después de eso no nunca pudimos hacer contacto porque yo no hablaba inglés. Bueno, qué pena. Al menos intentaste.
Sí, al ¿Ya? menos intenté. Ah. Entonces, regresando al colegio, Ujú. ¿dices colegio o universidad? Es mejor. La vera verdad no sabría decirte cuál. Pues yo sé que college, colegio. Universidad, university. Pero yo también conozco gente que dice colegio y se refiere Tienes a razón. la secundaria. Sí, 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 tienes razón. Tienes razón. Y una vez yo estaba interpretando y la señora dijo colegio, pero estaba hablando de como, yo creo que fue la guardería, el daycare o algo Sí. así. En algunas partes, y ahora que lo mencionas, sí, se refieren. Quiero pensar que lo usan como algo estándar Ajá. para, en vez de decir escuela, Ujú. se fue al colegio. O es cualquier educación. Ujú. Ah, ok. O se fue al colegio. ¿Eso es correcto? En algunas partes Ajá. creo que así lo usan. Ah, ok. Quizá allí no tenga la fotografía completa de lo que es aquí el idioma inglés. Ujú. Pero es que aún así se me hace bastante raro, porque eso yo nunca lo vi creo que nunca lo vi en mi país. Y no sé si exista, quizás sí. Si tú naciste allá, si tu lengua es español, sabes cómo se deletrea una palabra. Sí. Ujú. Sé exactamente de qué hablas. Y eso es un problema aquí bien común. Muchas personas o no saben cómo se escribe y tampoco saben cómo se deletrea una palabra En inglés. en inglés. Ajá. Incluso personas que son managers, que tienen puestos altos, Ujú. porque a mí me ha tocado estar en la clase de alguna persona así y dices, pues no sé cómo se deletrea, pero se dice así. Ok. Ok. Ujú. Y bueno, en español es muy simple porque A siempre es A. Quizás por los sonidos T que no siempre cambian. nunca cambia, Ujú. es siempre igual. Pero en inglés hay muchas palabras que no se pronuncia como tú imaginas. Como por ejemplo, ok, cat, gato, ok, es muy simple. Pero, no sé, neighbor. ¿Cómo se escribe neighbor? Es Sí. una palabra complicada. Y solamente vas a memorizar cómo se escribe si lees mucho. Tienes Ok. que leer libros o textos, cualquier cosa, para ya tenerlo bien en tu mente. Ujú. ¿Seguías trabajando cuando estabas en la universidad? Sí, Mm. sí. Como te comentaba, como yo tenía que estar pagando out of state, Uf. para mí ir a la universidad fue bastante caro. Entonces, pues sí, yo no podía dejar de trabajar. ¿En qué trabajaste? Durante ese tiempo, ¿Y fue con hablantes de inglés o español? español, Oh, ok. pero durante ese tiempo, creo que mi primer año de universidad estuve todavía con mi estudio de fotografía, Oh, ok. pero ya en ese año, ya el estudio de fotografía ya no estaba generando tanto dinero como antes. Entonces yo decidí retirarme. Mi otro socio, él continuó con ese estudio de fotografía, pero yo decidí terminar. Porque ya también no éramos compatibles, ya nuestra forma de trabajar era muy diferente, muy, muy diferente. Entonces yo decido retirarme y comienzo a trabajar en una fábrica de madera. Estoy muy interesado en ese trabajo de fotografía, el estudio de fotografía que empezaste en el high school. Sí, lo comencé en high school. En el 10º grado.
¿Cuál? Fue, ¿O fue más creo para que el fue final? en el 11º ¿11? grado. Ah, ok. Creo que fue en el 11º. Y... Pero me dijiste que no mostrabas tus fotos a la gente. Ujú. ¿Esas son las fotos como personales de que hablabas? No mostraba todas mis imágenes, nunca las compartía. ¿Tampoco las del estudio? Mm, Cuando dices del estudio, ¿a qué te refieres? El estudio de fotografía. Pero que las fotos que tomaba de las personas. Oh, ok. Entonces tomaste fotos de gente para ellos y se lo entregaba a Sí, ellos. para ellos sí. Ajá. Para ellos sí. Pero las fotos que son más personales, como tus proyectos personales, Exacto. nunca los mostraba a nadie. Exacto. Entonces, quiero saber por qué exactamente dijiste que fue algo, no sé, un trauma de la infancia o algo así. ¿Es eso? Quiero pensar que eso en ese momento no lo hacía porque para mí, quizás va a sonar raro, para mí eso era mío y solamente mío. Ok. Pero autoanalizándome, creo que eso es algo, creo que es difícil de explicar, Bueno, tenemos tiempo. complejo, pero quiero decir que es algo como es egoísmo, pero creo que ese egoísmo viene de pensar que esas imágenes, como yo las veía tan bonitas, no quería que alguien más tuviera esa oportunidad de admirarlas. ¿En serio? Pero ahora que pues ya soy más mayor, todo eso, creo que me arrepiento mucho que nunca hice esa parte de estar mostrando mis imágenes. Porque hasta el día de hoy, pues el único que sabe que existen soy yo. Ni tu socio, ni nadie. Mi socio, pues porque estaba en el estudio conmigo, sí las Ajá. veía. ¿Y tú no puedes mostrarlos ahora?